El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El sol dorado se despedía con destellos de ámbar en el horizonte, tejiendo una paleta de colores que transformaba el Parque de los Recuerdos en un lienzo mágico. Amalia, con su paso pausado y sus pensamientos navegando entre los recuerdos, caminaba por los senderos empedrados. A sus espaldas, los árboles susurraban historias de hojas caídas y risas infantiles. En un banco de piedra, Amalia se detuvo para observar a los patos nadando en el estanque. El suave crujir de las hojas bajo sus pies resonaba como un eco de tiempos lejanos. Fue entonces cuando un anciano de aspecto venerable se materializó a su lado. Su presencia emanaba una sabiduría antigua, como si llevara consigo los secretos del universo. Amalia, la caminante de los días, la que teje su historia en las hebras del tiempo, susurró al anciano con una reverencia casi imperceptible. Ha llegado el momento de que abraces tu destino. Amalia lo miró con asombro y confusión. Antes de que pudiera formular una pregunta, el anciano extrajo un reloj antiguo, con grabados en espiral que parecían contar la historia del cosmos. El anciano lo sostenía con manos temblorosas y una sonrisa llena de significado. Eres la elegida para ser la guardiana del tiempo y del espacio, anunció el anciano mientras entregaba el reloj a Amalia. Tu corazón es el nexo entre el pasado y el futuro, entre la realidad y la fantasía. La luminiscencia del atardecer se reflejaba en los ojos de Amalia mientras sostenía el reloj en sus manos. Cada tic-tac resonaba como la armonía de un universo secreto. Tu misión será cuidar la danza cósmica del tiempo y del espacio, preservar el equilibrio entre la realidad y la imaginación, continuó el anciano, su voz llevando consigo el peso de la eternidad. Antes de que Amalia pudiera expresar su asombro, el anciano se desvaneció entre las sombras de los árboles. La anciana se quedó sola, con el reloj en sus manos y un mundo de posibilidades ante ella. Esa noche, en su hogar lleno de fotografías y recuerdos, Amalia contempló el reloj en la penumbra de su habitación. Al tocar sus engranajes, un resplandor suave iluminó la estancia. La magia del tiempo y el espacio se desplegó en su mente como un lienzo en blanco, listo para que ella lo llenara con las pinceladas de sus experiencias. Amalia pasó la siguiente mañana sumida en pensamientos, acariciando el reloj con reverencia. A medida que el sol ascendía en el cielo, una bruma dorada envolvía la ciudad, como si el universo mismo estuviera tejiendo un manto de misterio a su alrededor. Decidida a entender su nueva realidad, Amalia regresó al Parque de los Recuerdos. El estanque reflejaba el cielo con una claridad asombrosa, y los patos continuaban su danza acuática. Sin embargo, ahora Amalia veía más allá de la aparente normalidad. Con el reloj entre sus manos, se adentró en el corazón del parque. En el centro de un claro, una puerta dimensional se materializó, como si el propio espacio estuviera dispuesto a revelar sus secretos. La anciana, guiada por la pulsación del reloj, cruzó el umbral con una mezcla de temor y emoción. Del otro lado, Amalia emergió en un paisaje celestial, un rincón donde los colores desafiaban la lógica y las constelaciones danzaban en perfecta armonía. Era un rincón oculto del cosmos, el espacio entre los segundos y los latidos del corazón del universo. Bienvenida, Amalia, una voz resonó a su alrededor, una sinfonía de tonos que parecían provenir de todas partes a la vez.
Eres la guardiana del tiempo y del espacio, la elegida para preservar el equilibrio en este rincón del universo. La figura que hablaba era una entidad etérea, una amalgama de luces y sombras que adoptaba la forma de antiguos dioses y criaturas legendarias. Era el guardián del umbral, el ser que velaba por la integridad del espacio-tiempo. ¿Qué debo hacer?, preguntó Amalia, su voz resonando con la determinación de una mujer que había abrazado su destino. El guardián le habló de los hilos del tiempo, de las posibilidades que se entrelazaban en una danza cósmica. Mostró a Amalia cómo su reloj, ahora imbuido con la esencia del umbral, le permitiría viajar a través de momentos y lugares, modificando el tejido mismo de la realidad. Amalia aceptó su misión con gracia, sintiendo la responsabilidad y el poder que le habían sido confiados. A lo largo de los siguientes días, exploró los confines del espacio-tiempo, descubriendo mundos ocultos y momentos olvidados. Visitó civilizaciones antiguas y futuros distantes, y en cada viaje, dejó una impronta de esperanza y equilibrio. En su corazón, Amalia albergaba la certeza de que su papel como guardiana del tiempo y del espacio no solo era un deber, sino una oportunidad para tejer historias extraordinarias en el tapiz del universo. Así, el viaje de Amalia se convirtió en una epopeya que se desarrollaría a lo largo de 13 capítulos, cada uno revelando más sobre los secretos del tiempo y las maravillas que aguardan en los pliegues del espacio. Tras sus primeros viajes por el espacio-tiempo, Amalia se encontró en un rincón encantado conocido como el Jardín de los Momentos. Este lugar era un remanso de serenidad, donde los momentos más preciosos de la existencia se manifestaban en forma de flores de colores brillantes y susurros de risas lejanas. El suelo estaba cubierto de pétalos resplandecientes, cada uno representando un instante único en el tiempo. Amalia caminaba entre las flores, deleitándose con la esencia de los recuerdos que flotaban en el aire. Al doblar una esquina del jardín, se encontró con un espacio lleno de puertas, cada una llevando a un momento específico en la vida de una persona. Con curiosidad, Amalia abrió una de las puertas y se encontró en una habitación antigua, con muebles de madera gastada y fotografías en sepia en las paredes. En el centro, una joven pareja compartía su primer baile de casados. Sus rostros iluminados por la felicidad eran inmortales en ese momento suspendido en el tiempo. «Guardiana», susurró una voz suave, «estas son las memorias más preciadas de aquellos que han transitado este jardín. Eres la cuidadora de estos momentos, la guardiana de la esencia del tiempo». Amalia comprendió que su tarea no solo implicaba la preservación de la realidad, sino también la salvaguarda de los instantes que daban forma al tejido emocional del universo. Cada puerta del Jardín de los Momentos revelaba una nueva historia, un nuevo lienzo de emociones que se entretejían en la sinfonía del tiempo. A lo largo de los capítulos que siguieron, Amalia exploró este jardín infinito, compartiendo risas y lágrimas con aquellos cuyos momentos estaba destinada a proteger. Aprendió que la belleza del tiempo no solo radicaba en los grandes eventos, sino en los pequeños gestos y las conexiones fugaces que tejían el tapiz de la existencia. En una de sus travesías, Amalia se detuvo ante una puerta adornada con lirios dorados. Al abrirla, se encontró en un atardecer melancólico donde un anciano observaba el horizonte, recordando días de juventud. La mirada nostálgica del anciano se encontró con la de Amalia, y en ese instante, ella comprendió la fragilidad y la belleza efímera de la vida. El Jardín de los Momentos se convirtió en el epicentro de la misión de Amalia, donde cada visita se transformaba en una lección sobre la importancia de vivir plenamente en cada instante. A medida que avanzaba en su travesía, el eco de su risa resonaba en los pasillos del tiempo, recordándole a todos que la esencia de la existencia yacía en la capacidad de apreciar y preservar cada preciado momento. Con el reloj en su muñeca y la certeza de su misión, Amalia continuó su travesía por los rincones secretos del espacio-tiempo. En el cuarto capítulo de su odisea,
se encontró en un lugar conocido como el baile de las sombras. Era un reino en el que las sombras danzaban con la luz en una coreografía eterna. Cada rincón estaba impregnado de una penumbra suave que acariciaba la imaginación. En este lugar, las siluetas de las personas se manifestaban como espectros que bailaban en la línea difusa entre la realidad y el sueño. En su búsqueda de equilibrio, Amalia se dio cuenta de que las sombras no eran simples reflejos de la luz, sino entidades con historias propias. Se adentró en el baile de las sombras, donde los destellos luminosos de las vidas se proyectaban en las paredes como murmullos de otra dimensión. Entre las sombras, Amalia encontró figuras que llevaban consigo las cargas de sus pasados. Un hombre, con los hombros encorvados, llevaba la sombra de la pérdida. Una mujer, con lágrimas en sus ojos sombríos, portaba el peso de un amor no correspondido. Cada sombra contaba una historia, y Amalia, con empatía y compasión, se convirtió en testigo y confidente de estas narrativas silenciosas. Guiada por el resplandor de su reloj, Amalia descubrió una sombra singular en un rincón apartado. Era una figura enigmática, apenas perceptible, que parecía danzar al ritmo de una música inaudible. Al acercarse, la sombra se materializó en una mujer con ojos que brillaban con una luz interna. «Guardiana del tiempo y del espacio», dijo la figura sombría con una voz que resonaba como un eco lejano. «Soy el alma de las sombras, la custodia de los secretos más profundos». El alma de las sombras reveló a Amalia la conexión intrínseca entre la luz y la oscuridad, entre las alegrías y las penas. Juntas, emprendieron un baile etéreo, fusionando las sombras con la luz, encontrando equilibrio en la dualidad de la existencia. A medida que avanzaban en su danza, Amalia comprendió que la oscuridad no era algo a temer, sino un lienzo en el cual la luz podía proyectarse con mayor intensidad. El baile de las sombras se convirtió en un testimonio de la belleza que surge de la dualidad, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz persiste. Dejando atrás el baile de las sombras, Amalia llevó consigo la sabiduría de que la vida, como un baile eterno, estaba compuesta tanto de pasos ligeros como de sombras profundas. La travesía de Amalia la llevó a un rincón extraordinario del espacio-tiempo conocido como el espejo de los sueños. Era un lugar donde los límites entre la realidad y la imaginación se desdibujaban, y cada reflejo en el espejo encerraba un universo de posibilidades. Al atravesar el umbral, Amalia se encontró en un vasto salón rodeado de espejos que se extendían hasta el infinito. Cada uno reflejaba no solo la apariencia física de quienes lo miraban, sino también sus pensamientos más profundos y sus anhelos más íntimos. Frente a un espejo tallado con arabescos dorados, Amalia se encontró con la figura de una joven que miraba con admiración a un mundo lleno de libros y paisajes exquisitos. La joven se volvió hacia Amalia con una sonrisa resplandeciente. «Guardiana», dijo la joven con una voz que llevaba consigo la musicalidad de los sueños, «soy Luna, la soñadora. Mi reino es el de los sueños, y cada noche, los reflejos de las mentes creativas se entrelazan aquí». Luna le mostró a Amalia la danza de los sueños, donde los pensamientos y deseos de las personas se manifestaban en imágenes vibrantes y extravagantes. Juntas, exploraron los mundos de los soñadores, donde la lógica se mezclaba con la fantasía y la realidad se fundía con la invención. Amalia comprendió que el espejo de los sueños era un reservorio de potencial creativo, un lugar donde las ideas cobraban vida antes de ser tejidas en la realidad. Luna, con sus cabellos nocturnos y ojos estrellados, le reveló a Amalia la importancia de preservar la chispa creativa que impulsaba a la humanidad. En el corazón del espejo, Amalia se encontró con un reflejo de sí misma. Se vio a sí misma tejiendo historias en el vasto tapiz del tiempo, con el reloj en una mano y la pluma en la otra. Luna le dijo que su capacidad para moldear el espacio-tiempo no solo era un deber, sino también un regalo para inspirar los sueños y las aspiraciones de aquellos cuyas vidas tocaba.
Con cada paso a través del espejo de los sueños, Amalia se sumergió en las mentes creativas de artistas, escritores, inventores y soñadores de todos los rincones del universo. Descubrió que los sueños no solo eran efímeros destellos en la noche, sino semillas que podían germinar y florecer en la realidad. La travesía de Amalia la llevó a un rincón misterioso del espacio-tiempo conocido como el laberinto de las decisiones. Era un lugar donde las sendas del destino se entrelazaban en una red compleja, y cada elección resonaba en el tejido mismo del universo. Al ingresar al laberinto, Amalia se encontró en un cruce de caminos, cada sendero representando una bifurcación en la vida de alguien. A su alrededor, murmullos de voces y ecos de risas y lágrimas resonaban en las paredes del laberinto. Guiada por la luz de su reloj, Amalia comenzó a recorrer los pasillos del laberinto. Cada esquina revelaba escenas de vidas entrelazadas por decisiones cruciales. Se encontró con un hombre de mediana edad en una encrucijada, debatiéndose entre el amor y la ambición. Vio a una joven enfrentando el dilema de seguir sus sueños o cumplir con las expectativas de otros. La anciana guardiana, con su sabiduría acumulada a lo largo de los capítulos anteriores, entendió que las decisiones eran como hilos en un telar cósmico, entrelazándose para crear patrones complejos en el tapiz del tiempo. En su camino, se encontró con el custodio de las decisiones, un ser etéreo que llevaba un libro con las historias de cada elección tomada por la humanidad. Amalia, guardiana del tiempo y del espacio, dijo el custodio con una voz que resonaba como el susurro de hojas al viento. Aquí, en el laberinto de las decisiones, cada elección es un eco que resuena en la eternidad. Tú, con tu reloj que trasciende el tiempo, eres la tejedora de estos hilos cruciales. Amalia se sumergió en las historias de aquellos que se enfrentaban a encrucijadas. Aprendió que incluso las elecciones aparentemente pequeñas tenían un impacto significativo en el flujo del tiempo. Cada decisión tomada creaba un camino único, y el laberinto se extendía como un reflejo de las infinitas posibilidades que la vida ofrecía. En su propio viaje a través del laberinto, Amalia se encontró con un cruce donde las sombras del pasado y los destellos del futuro se entrelazaban. Fue entonces cuando el reloj en su muñeca comenzó a brillar con intensidad, revelando que su propia historia estaba conectada con las elecciones de aquellos a quienes había ayudado. Con esta revelación, Amalia comprendió la interconexión de las vidas y decisiones a lo largo del tiempo. Cada elección, cada paso, resonaba a través de las eras, formando una sinfonía única que solo la guardiana del tiempo y del espacio podía percibir en su totalidad. Amalia avanzó en su travesía, llevando consigo la comprensión de las decisiones entrelazadas en el tejido del tiempo. Su próximo destino la llevó a un lugar etéreo llamado el Ocaso de las Memorias, donde los recuerdos se despedían con la gracia de una puesta de sol interminable. El Ocaso de las Memorias era un paisaje de colores cálidos que se extendía hasta el horizonte. Torres de cristal flotaban en el aire, cada una conteniendo los recuerdos de una vida. Amalia, con el reloj en la mano y la mirada fija en el ocaso eterno, se adentró en este reino de memorias. Cada torre era una biblioteca infinita de experiencias. Amalia caminó entre estanterías que se alzaban hacia el cielo, cada libro contenido en ellas narrando la historia única de un individuo. Los susurros de risas, lágrimas y suspiros se entremezclaban, creando una sinfonía melancólica. En su camino, Amalia se encontró con el guardián de las memorias, un ser con ojos que reflejaban el brillo de innumerables recuerdos. Guardiana del tiempo y del espacio, dijo el guardián con solemnidad. Aquí, en el ocaso de las memorias, las vidas se entrelazan y se despiden con la gracia de la eternidad. Tú, con el don del tiempo, eres la guardiana de estos destellos fugaces. El guardián le mostró a Amalia el ciclo de las memorias, como cada recuerdo nacía, crecía y, finalmente, se despedía para dar paso a nuevos momentos. Era un ciclo incesante,
una danza entre el olvido y la permanencia. Juntos, recorrieron pasillos llenos de recuerdos dorados y oscuros. Vieron momentos de alegría inmaculada y de pesar profundo. Amalia aprendió que su papel como guardiana no solo implicaba preservar los recuerdos, sino también permitir que algunos se desvanecieran, creando espacio para la renovación y el crecimiento. En un rincón sombrío, Amalia encontró una torre cuyas puertas estaban cerradas con candados resplandecientes. Intrigada, desbloqueó uno de los candados y abrió la puerta. Se encontró con los recuerdos más oscuros de un alma atribulada. El guardián le explicó que, aunque estos recuerdos eran dolorosos, eran parte integral del tapiz de la existencia. Con cada paso en el ocaso de las memorias, Amalia sintió la dualidad de su tarea. Conservar los momentos significativos, honrar las despedidas y permitir que algunos recuerdos se desvanecieran para dar paso a nuevos ciclos. El viaje de Amalia la condujo a un rincón enigmático del espacio-tiempo conocido como el Rincón de los Destinos Cruzados. Era un lugar donde las líneas del destino convergían, entrelazando vidas en una red compleja de encuentros y despedidas. Al llegar, Amalia se encontró en un paisaje surrealista, con arcos de luz que se extendían hacia el horizonte. Cada arco representaba un destino, y a lo largo de estos caminos, las historias de las personas se entrelazaban en un baile cósmico. En el Rincón de los Destinos Cruzados, Amalia percibió la presencia de fuerzas invisibles que guiaban a los seres a través de sus vidas. Se adentró en este rincón, siguiendo los caminos luminosos que se tejían como hilos en el telar del destino. En su travesía, Amalia se encontró con el Hacedor de Encuentros, un ser etéreo que manipulaba las hebras del destino con manos expertas. Guardiana del tiempo y del espacio, saludó el Hacedor con una sonrisa enigmática. En este rincón, los destinos se cruzan y se entrelazan, formando una red de conexiones que dan forma al curso del tiempo. El Hacedor le mostró a Amalia las vidas de aquellos cuyos destinos se encontraban en un punto crucial. Descubrió encuentros fortuitos que cambiaron el rumbo de imperios y despedidas que resonaron a través de las eras. Era un tapiz complejo, donde las elecciones, las decisiones y los encuentros forjaban el destino de cada individuo. Juntos, Amalia y el Hacedor exploraron el Rincón de los Destinos Cruzados, siguiendo las líneas entrelazadas que conectaban a almas afines. Se detuvieron en un arco donde dos almas, separadas por siglos, se encontraron en un instante eterno. Las conexiones son la esencia misma del universo, dijo el Hacedor. En este rincón, tú, guardiana, eres la tejedora que mantiene la armonía entre las hebras del destino. En su propio destino cruzado, Amalia se encontró con una encrucijada donde su camino se entrelazó con el de un joven escritor cuyas palabras resonarían en generaciones futuras. El Hacedor le reveló que sus acciones influirían en el curso del tiempo, guiando a aquellos cuyas vidas estaban destinadas a converger. Con cada paso en el Rincón de los Destinos Cruzados, Amalia comprendió que su papel iba más allá de la simple observación. Ella, con su reloj que trascendía el tiempo, tenía el poder de influir en las sendas que se tejían en este rincón mágico. El viaje de Amalia la llevó a un lugar inusual en el espacio-tiempo, el río de los remordimientos. Era un curso de aguas etéreas que fluía entre dimensiones, llevando consigo las corrientes de los remordimientos humanos. Al acercarse, Amalia vio que el río estaba formado por lágrimas que caían como gotas de cristal de rostros que expresaban pesar y arrepentimiento. Cada lágrima era una historia no contada, un eco de elecciones malogradas y decisiones lamentadas. Decidida a comprender la carga emocional que llevaba el río, Amalia se sumergió en sus aguas. Cada gota le contaba una historia de corazones pesados y almas afligidas. Se encontró con un hombre cuyo remordimiento era haberse distanciado de su familia por ambición, y una mujer que lamentaba no haber dicho adiós a tiempo a un ser querido. En su travesía,
Amalia se encontró con el navegante de los remordimientos, una figura etérea que remaba con destreza por las aguas del río. Este ser le explicó que su deber era ayudar a aquellos cuyas lágrimas formaban el cauce del río, guiándolos hacia la aceptación y el perdón. Guardiana del tiempo y del espacio, dijo el navegante con una mirada compasiva. Aquí, en el río de los remordimientos, las almas se sumergen en las aguas del perdón para encontrar la redención. Juntos, Amalia y el navegante navegaron por las corrientes tumultuosas y las aguas tranquilas del río. Encontraron almas atormentadas por elecciones pasadas, buscando una salida de las aguas tormentosas del remordimiento. En una orilla del río, Amalia se encontró con una anciana que sostenía una lágrima especialmente brillante. La anciana le contó la historia de un secreto guardado por décadas, un peso que llevaba consigo. Amalia comprendió que su misión no solo implicaba preservar la realidad, sino también ayudar a aliviar las cargas emocionales que afligían a las almas. Con cada lágrima que se desvanecía en el río, Amalia entendió que el perdón y la aceptación eran parte integral del tejido del tiempo. Era una lección profunda sobre la redención y la capacidad humana de transformar el remordimiento en un impulso para el crecimiento. Así, en su odisea, Amalia se convirtió en la guía de las lágrimas, navegando por el río de los remordimientos para llevar consuelo a las almas afligidas. La travesía de Amalia la llevó a un rincón encantado del espacio-tiempo, el bosque de los recuerdos olvidados. Este lugar estaba envuelto en una neblina etérea, donde los árboles susurraban historias olvidadas y los caminos se desvanecían en la penumbra de los recuerdos perdidos. Al adentrarse en el bosque, Amalia se sintió envuelta por una sensación de nostalgia y melancolía. Cada paso resonaba con ecos de momentos olvidados, y sus ojos capturaban destellos de imágenes que se desvanecían como sombras en la niebla. Guiada por la luz de su reloj, Amalia exploró los senderos del bosque de los recuerdos olvidados. Se encontró con figuras sombrías que vagaban entre los árboles, buscando fragmentos de sus memorias perdidas. Ancianos que buscaban el reflejo de sus días de juventud y niños que anhelaban recordar los juegos de antaño. En el corazón del bosque, Amalia se topó con la guardiana de los olvidos, una entidad etérea que velaba por las memorias que yacían en las sombras del olvido. Guardiana del tiempo y del espacio, saludó la entidad con una voz suave como el susurro del viento entre las hojas. Aquí, en el bosque de los recuerdos olvidados, se tejen las historias que la memoria humana ha perdido. La guardiana de los olvidos le reveló a Amalia que su tarea era preservar no solo los recuerdos conocidos, sino también aquellos que se desvanecían en la bruma del olvido. Le mostró un árbol cuyas raíces se hundían en el pasado y cuyas ramas se extendían hacia el futuro, un símbolo de la interconexión de la memoria a lo largo del tiempo. Juntas, recorrieron el bosque, rescatando recuerdos que amenazaban con desvanecerse. Amalia se detuvo ante un rincón donde un anciano sostenía una fotografía desgastada. Era la imagen de un amor perdido en el tiempo. Al tocar la foto con delicadeza, Amalia sintió la energía de ese amor, asegurándose de que no se perdiera en las sombras. En una clara del bosque, Amalia se encontró con un niño que jugaba con una cometa. La guardiana de los olvidos le susurró que este era un recuerdo que aún no se había desvanecido por completo y que, con su intervención, podía preservarse para las generaciones venideras. El viaje de Amalia la llevó a un lugar singular en el espacio-tiempo, el espejismo del olvido. Era un reino etéreo donde las líneas del recuerdo se entrelazaban con las sombras del olvido, creando un paisaje onírico y efímero. A medida que Amalia exploraba este reino, se encontró con imágenes fugaces y destellos de recuerdos que se desvanecían como humo. El aire estaba impregnado de una melancolía etérea, y cada paso resonaba con susurros de voces olvidadas. El espejismo del olvido era un lugar donde las memorias eran como reflejos en un espejo empañado, donde las líneas del tiempo se retorcían y las formas de la realidad se desdibujaban.
Amalia se sumergió en esta ilusión, guiada por la luz de su reloj. En su travesía, se encontró con la sombra del olvido, una figura enigmática que parecía danzar en la frontera entre el recuerdo y la ausencia. Guardiana del tiempo y del espacio, susurró la sombra. Aquí, en el espejismo del olvido, las memorias son como destellos de un sueño que se desvanecen al despertar. La sombra le reveló a Amalia que su misión era discernir entre los recuerdos que merecían ser preservados y aquellos que debían ser dejados atrás en el rincón oscuro del olvido. Juntas, se adentraron en los corredores efímeros del espejismo, donde las imágenes se deslizaban como sombras esquivas. Amalia se detuvo ante un espejo que reflejaba la imagen de una joven pareja enamorada. La sombra le indicó que este recuerdo estaba destinado a perdurar, pues encerraba la esencia de un amor puro e inquebrantable. Sin embargo, en otro rincón del espejismo, se encontraron con una imagen borrosa de un rostro desconocido. La sombra explicó que algunas memorias eran como quimeras, fragmentos efímeros que no encontraban su lugar en el tejido del tiempo. A medida que avanzaban, Amalia comprendió la delicada danza entre el recuerdo y el olvido. Cada imagen, cada destello de la realidad, se desvanecía y se fundía con las sombras. Su reloj brillaba con intensidad, marcando el pulso de esta danza eterna. En un claro del espejismo, Amalia se encontró con un niño que sostenía una mariposa en la mano. La sombra le explicó que este era un recuerdo que aún no estaba listo para ser dejado atrás, que contenía la inocencia y la maravilla de la infancia. La travesía de Amalia la llevó a un lugar trascendental en el espacio-tiempo, el umbral de los cambios. Era un rincón donde las fuerzas del pasado, el presente y el futuro se encontraban en una convergencia mística, marcando el inicio de nuevas sendas y el fin de antiguos capítulos. Al adentrarse en este lugar mágico, Amalia sintió la vibración de energías cambiantes en el aire. El umbral de los cambios estaba impregnado de una luz centelleante que teñía cada partícula del espacio-tiempo con la promesa de posibilidades infinitas. Amalia, con su reloj brillando con intensidad, exploró los senderos que se bifurcaban ante ella. Cada elección resonaba en el umbral, creando ondas que se extendían hacia el pasado y el futuro. Era un lugar donde las decisiones tomaban forma, donde los destinos se entretejían en un tapiz en constante evolución. En este rincón del espacio-tiempo, Amalia se encontró con el vigía de los cambios, un ser etéreo que observaba la danza de las posibilidades con ojos centelleantes. Guardiana del tiempo y del espacio, saludó el vigía. En el umbral de los cambios, cada elección es un eco que resuena a través de las eras. Tú, con tu reloj que trasciende el tiempo, eres la arquitecta de los destinos que florecen en esta encrucijada. El vigía le mostró a Amalia cómo cada decisión tomada en el umbral influía en la red del espacio-tiempo. Mostró escenas donde las sendas se bifurcaban, creando ramificaciones que se extendían hacia futuros inexplorados. Amalia vio cómo sus acciones como guardiana impactaban en este lugar, creando un caleidoscopio de posibilidades. Juntas, Amalia y el vigía exploraron los corredores del umbral de los cambios. Se detuvieron ante un cruce donde una joven estaba indecisa entre dos caminos. Uno llevaba hacia la seguridad y la familiaridad, y el otro hacia la incertidumbre y el descubrimiento. Amalia entendió que su papel era guiar a aquellos cuyas decisiones estaban en la encrucijada, ofreciendo perspectivas que iluminaban el camino hacia nuevos horizontes. En otra bifurcación, Amalia se encontró con un anciano que contemplaba dos puertas. El vigía le explicó que estas puertas representaban las transiciones importantes en la vida, el cierre de un capítulo y la apertura de otro. Amalia, con su sabiduría acumulada a lo largo de su odisea, le proporcionó al anciano el coraje para atravesar la puerta del cambio, abrazando las posibilidades que aguardaban al otro lado. La travesía de Amalia llegó a su clímax en el corazón del espacio-tiempo, en un lugar místico conocido como el tejido eterno.
Era un reino donde las hebras del pasado, presente y futuro se entrelazaban en un tapiz luminoso, creando una obra maestra que abarcaba la eternidad. Amalia, con su reloj resplandeciendo con una luz intensa, se encontraba en el centro de este reino, donde las energías del tiempo danzaban a su alrededor. Aquí, en el tejido eterno, se revelaría el propósito más profundo de su papel como guardiana del tiempo y del espacio. Frente a ella, emergió una figura etérea, un ser que irradiaba una presencia celestial. Era el anciano del tejido, el guardián de la trama del tiempo. Guardiana del tiempo y del espacio, dijo el anciano con una voz que resonaba como el eco de los siglos. Has recorrido las sendas del pasado, presente y futuro. Has tejido historias, preservado memorias y guiado destinos en los rincones más profundos del espacio-tiempo. Amalia se inclinó ante el anciano, sintiendo la energía del tejido fluir a su alrededor. Tu misión no ha sido solo preservar la realidad, sino también nutrir la chispa creativa, guiar las decisiones, consolar los remordimientos, rescatar recuerdos olvidados y facilitar los cambios que dan forma al tejido del tiempo, continuó el anciano. Ahora, guardiana, es el momento de comprender la verdad más profunda de tu existencia. El anciano le mostró a Amalia el tapiz que se extendía ante ella. Cada hebra representaba una vida, cada nudo era una elección, y los colores brillaban con la intensidad de las emociones humanas. Era una obra maestra en constante evolución, donde las experiencias tejían patrones de conexión y significado. Tú, Amalia, eres la tejedora de este tapiz eterno, dijo el anciano. Tu reloj trasciende el tiempo porque eres la encarnación misma de la conexión entre todas las cosas. Eres la custodia de las historias, la guía de las elecciones, la consoladora de los remordimientos, la rescatadora de los recuerdos olvidados y la arquitecta de los cambios. Amalia asimiló la verdad de su existencia. Cada capítulo de su odisea había sido un paso hacia la comprensión de su papel en la vastedad del espacio-tiempo. Ahora, guardiana, es tu elección, dijo el anciano. Puedes continuar tejiendo el tapiz, explorando los rincones del tiempo, o puedes trascender y convertirte en una parte inseparable del tejido eterno. Amalia, con la sabiduría acumulada en su viaje, miró hacia el tapiz resplandeciente. Cada hebra, cada elección, resonaba con la vibración de la vida. Sintió que su propósito se extendía más allá de las historias individuales, más allá de los hilos del tiempo. Con una serenidad profunda, Amalia tomó una decisión. Su reloj emitió un resplandor que envolvió todo el tejido eterno. Las hebras vibraron en armonía, creando una sinfonía que resonaba en la eternidad. Así concluyó la odisea de Amalia, la guardiana del tiempo y del espacio, quien se convirtió en una parte inmortal del tejido que conecta todas las cosas, una presencia eterna en la danza interminable de las experiencias humanas. Y así, en el tejido eterno, las historias continuaron su eterna danza, entrelazando los destinos de aquellos que habitaban en el vasto y misterioso espacio-tiempo.